realmente muy honrado, digamos, y muy agradecido con la invitación de los organizadores y después de haber escuchado, digamos, el espíritu de esta Escuela Internacional de Verano, pues espero, digamos, que con mi entusiasmo, digamos, pueda corresponder, digamos, a ese gran honor, digamos, que me dan hoy de dirigirme a ustedes. Entonces voy a hablar sobre, pues hacer una reflexión desde mi campo, desde la ingeniería, sobre el problema del desminado en Colombia. Este es un tema que pues nosotros desde la academia, digamos, lo hemos abordado desde hace ya cerca de una década. Entonces, en particular, por ejemplo, nosotros hemos venido trabajando con la Universidad Nacional, con los profesores Francisco Román, José Félix Vega, con asesoría internacional, con acompañamiento internacional, digamos, trabajando, digamos, en el tema del desminado en Colombia. Hoy, pues, nosotros, pues, continuamos trabajando y ahora, pues, lo hacemos, digamos, con mucho más entusiasmo en mirar esta temática. Entonces, yo voy a ir, digamos, gradualmente, si esto funciona, les voy a presentar la agenda. Entonces, inicialmente, pues una panorámica, digamos, de la situación en Colombia, una panorámica de la situación mundial. Digamos que este no es un problema exclusivo, digamos, de nuestro país, es un problema, digamos, que padece la humanidad y que lo ha padecido, digamos, desde tiempos anteriores. ¿Cuál es el marco legal para el desminado en Colombia? Un comentario muy breve sobre los efectos medioambientales, hablarles un poco sobre el proceso de desminado humanitario y que ustedes entiendan, digamos, cuál es la complejidad, digamos, el reto que hay allí, ¿sí? Y pues plantearles cuál es el desafío del desminado en Colombia tal como lo vemos desde la academia. Entonces, en Colombia, pues la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, pues es la entidad, digamos, encargada de todos estos procesos de desminado. Es una dependencia, digamos, de la Presidencia de la República, en cabeza del general Rafael Colón, y que depende, pues, del despacho del ministro consejero para el posconflicto, el general Oscar Naranjo. El DAIMA, como se le conoce, la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, tiene un comité científico y técnico que lo coordina, pues, un profesor de la Universidad Nacional, el profesor Diego Torres, físico de la Universidad Nacional, en la que participa igualmente, pues, el profesor Francisco Román y en la que, pues, yo tengo también el honor de participar. Entonces, pues, es un tema que yo espero sea digamos, los motive, les plantee cuál es el reto y sobre todo que podamos obtener de ustedes, pues, mucha respuesta. Yo tengo más que soluciones a la problemática, yo lo que quiero plantearles son muchas preguntas, ¿sí? Y sobre todo motivarlos para que ustedes analicen este problema. Ese es el objetivo, digamos, de esta presentación. Entonces, el problema tiene una magnitud muy grande. Si nosotros miramos la cifra, entonces tenemos, esto es a junio del 2015, desde 1990, 11.000 víctimas, ¿sí? Cerca de 7.000 miembros de la fuerza pública y unos 4.500, 4.300 civiles víctimas, digamos, de este problema. Este año, estas son las cifras que se llevan, ya vamos en 116 víctimas, de las cuales 42 son civiles y 74 son militares. Si ustedes miran acá sobre el mapa de Colombia, a marzo 31 de 2015, pues aquí se reflejan los diferentes eventos relacionados con minas antipersonal y pues uno puede ver que efectivamente, pues, el problema es de talla mayor, ¿sí? 31 de los 32 departamentos han presentado algún tipo de evento con minas antipersonal o munición sin explotar, ¿sí? El 65% de los municipios del país registró algún evento, ¿sí? Y el historial de víctimas que tenemos acá, pues nos hace ver, digamos, cómo el problema, pues, empezó en los años 90, pero en el 2005, digamos, alcanza un valor muy alto, con cerca de 1.200 víctimas, digamos, en ese periodo,
y que afortunadamente pues desde entonces ha venido cayendo, ¿sí? Pero que sigue, digamos, teniendo niveles muy altos. Entonces, pues este es un problema que vamos a tener que analizar. Esta es la información de la que se dispone. Entonces, hoy en día, pues los departamentos, digamos, con mayor número de víctimas son Antioquia, 2.500 aproximadamente, el Meta, Caquetá, Nariño, norte de Santander. Pues aquí se ve, digamos, sobre el mapa estos sitios, los departamentos, digamos, más afectados por esta grave problemática. Los municipios, pues Vistahermosa en el Meta, Tame en Arauca, ¿sí? A pesar de que no está en los departamentos, pues es uno de los municipios que presenta mayor número de víctimas, San Vicente del Caguán, Montañita y Tuanco. Y ya vamos a mirar más adelante este número de víctimas, dónde nos sitúa, digamos, en el contexto mundial. Hoy en día, pues se adelantan operaciones de desminado humanitario. Las operaciones de desminado humanitario la adelanta, pues, unidades especiales de la fuerza pública, pero también se adelanta por organizaciones civiles, ¿sí? Entonces, pues hoy tenemos, y quisiéramos que todos los municipios, los 65, estuvieran en esta categoría, que fueran municipios libres de sospecha, ¿sí? Hoy en día, pues hay 4 municipios que están libres de sospecha, que son San Carlos, San Francisco en Antioquia, El Dorado en el Meta y Zambrano en Bolívar. Aquí está, digamos, el BIDES, que es el Batallón de Desminado Humanitario, el ADI, que es la unidad, digamos, de la Infantería Marina que se encarga de esto, y una ONG que es Alotrus, que se encarga también de participar en el desminado humanitario en algunas regiones. Entonces, en estos sitios, digamos, se viene adelantando hoy en día el desminado humanitario. Pero vamos a mirar en qué nivel está ese esfuerzo y cuál es la tarea que nosotros tenemos que adelantar para poder, digamos, despejar el país de esta grave amenaza. Entonces, aquí el Tiempo, digamos, publicaba el 10 de mayo de este año, pues, digamos, las regiones en el país donde, pues, hay minas, digamos, de las FARC, minas del ELN, pero adicional a eso, pues, tenemos las minas relacionadas, pues, con los cultivos de hoja de coca, ¿sí? Y cuando todo esto se superpone, pues nos da, digamos, el panorama que nosotros vimos al comienzo de la presentación. Entonces veamos qué pasa en el mundo. Entonces en el mundo el número de víctimas ha venido decreciendo. Estamos acá mirando el último reporte, ¿sí?, del Line Mine Monitor del 2014, donde nosotros tenemos, pues, la información hasta 2013, y se observa lo siguiente, pues claramente una tendencia de reducción. Entonces, por ejemplo, del valor de 9.220 víctimas en 1999 a nivel mundial, pues se bajó a 3.308 en el 2013. Y eso representa, pues, un 64 puntos de reducción en ese periodo. Y en el último año, entre el 2012 y el 2013, un 24% de reducción. Pero las cifras son todavía, digamos, muy aterradoras. Entonces hay un índice de 9 víctimas por día en el 2013 a nivel mundial. Es casi una tercera parte de lo reportado en 1999, eso es una cosa positiva, cuando se registraron aproximadamente 25 víctimas por día. Entonces pasamos de 25 víctimas por día acá en el 1999 a 9 víctimas por día en el 2013. Y aquí están, digamos, en los diferentes continentes los países afectados. Y pues en América, en las Américas, pues Colombia pues tiene, digamos, una posición que ya veremos que es la más grave, digamos, dentro de todos los países de América Latina, ¿sí? Pues África es uno de los continentes, digamos, más afectados, Asia, la Europa del Este y pues el norte de África. Y aquí hay, digamos, un límite que se pone, estados con más de 100 víctimas registradas en el año 2013, y desafortunadamente nuestro país figura en la segunda posición después de Afganistán. Somos
el segundo país en el mundo con mayor número de víctimas por minas antipersonal. Y de lejos, ¿no? ¿Sí? Con conflictos que a nosotros nos pueden parecer más severos, como el conflicto de Siria, en Pakistán, o en Irak, en Camboya, en Irán, pues tenemos esa posición de ser los segundos. Claro, también ha habido cambios importantes, digamos, los cambios más importantes del 2012 al 2013, pues nosotros estamos acá en la tercera posición, pasamos de cerca de 500 víctimas a 370 víctimas, ¿sí? Claro, comparado con Afganistán de 1.500 a 1.000, pero pues nosotros estamos acá en esta posición, ¿sí? Y si nosotros miramos los niveles de los demás, pues son muy inferiores a los que, pues, compartimos con Afganistán. Pues en esta tragedia, digamos, las víctimas son los inocentes. Entonces, 46%, digamos, de las víctimas civiles son niños, ¿sí? Y 54% son personas adultas, ¿sí? Eso es un drama, ¿sí? Colombia, entonces, presentó en el 2013 57 víctimas de las 165 civiles, es decir, el 35%. 1 de cada 3 víctimas por mina antipersonal en Colombia es un niño. Y en esta fatalidad, pues, están los civiles, digamos, a nivel mundial 79%, las fuerzas de seguridad, y aquí en Colombia la situación es muy diferente. Si viéramos la estadística, más o menos la estadística en Colombia es de que las fuerzas de seguridad, digamos, que aportan, entre comillas, el 62% de las víctimas por minas antipersonal, y aparecen los desminadores, que empiezan a aparecer con un 3%. Todo proceso de desminado, pues, trae víctimas, ¿sí? Y pues ustedes lo han escuchado, digamos, y ese es un tema, digamos, que pues habrá que considerar para mejorar, digamos, los protocolos de seguridad en las actividades desminadas. ¿Cuáles son los tipos de artefactos explosivos, digamos, que mayor afectan a la población? Entonces uno encuentra, digamos, pues lo que se conoce como las minas antipersonal, digamos, que son dispositivos fabricados por industrias militares, digamos, con el propósito específico, digamos, como un elemento de guerra, ¿sí? Las minas antitanque, ¿sí? Los artefactos explosivos improvisados, ¿sí? Pues que se fabrican, pues, con los recursos que se tienen a la mano, ¿sí? Pero que en Colombia, pues vamos a ver más adelante, pues constituyen Entonces aquí hay una frase del gerente de esta ONG de este operador de desminado en Colombia, donde pues señala de que efectivamente pues lo que ellos han encontrado es que en el país pues las minas son todas artefactos explosivos improvisados, digamos, lo que ellos han encontrado. Y eso pues genera un reto tecnológico porque su detección es un poco más complicada, ¿sí? En los otros países donde trabajamos, dice él, la gran mayoría de las minas provienen de fábricas estatales. En Colombia, las minas, los artefactos explosivos improvisados, pues provienen, digamos, de los grupos en contienda, ¿sí? De los grupos irregulares. Entonces, digamos que con esa imagen, digamos, de estar en la segunda posición en las víctimas, pues miremos un poco qué es lo que se ha hecho, ¿sí? A nivel legal, cómo se ha combatido, digamos, este problema. Entonces, en el 2001, entonces Colombia entra a ser parte de la Convención de Ottawa contra la prohibición de las minas antipersonal. Entonces, inicialmente Colombia se compromete a destruir las zonas minadas en el territorio nacional antes del 1 de mayo del 2011. ¿Sí? Se compromete.
y que fue un objetivo que no pudimos cumplir. Y no pudimos cumplir no el gobierno nacional, sino la sociedad colombiana. ¿Sí? Entonces, en el 2002 se le confiere al Ministerio de Defensa la responsabilidad de destruir las zonas minadas. En el 2005, pues se inicia, digamos, una obligación de destruir las minas en 35 bases militares donde se utilizaban. Y en el 2009 se crea el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario, el batallón número 60, el coronel Gavino Gutiérrez, el BIDES. Entonces empezamos a tomar acciones, digamos, en esa dirección. Entonces, previo al plazo establecido por el Tratado pues, de Ottawa, el 1 de marzo del 2011, Colombia cumplió pues, con la destrucción de las zonas minadas en las 35 bases militares, es decir, Colombia liberó el país de minas que habían sembrado, digamos, las fuerzas militares. En el 2009 el gobierno colombiano pues, solicitó una extensión de 10 años para cumplir con el artículo 5 del Tratado de Ottawa, es decir, la eliminación total, lo veremos más adelante. Y se le concede una prórroga ampliándose el plazo hasta el 1 de marzo del 2021. Y es esta la fecha pues, que el gobierno nacional pues, presenta como la fecha límite, como ese compromiso que tiene el Estado colombiano para liberar, digamos, el país de minas. Pero es hasta el 2010 donde se autoriza el desminado humanitario por parte de organizaciones civiles previamente acreditadas. Y solo hasta el 2013, Halo Trust es la primera organización civil de desminado humanitario acreditada en Colombia y en este momento es la única que se encuentra, digamos, trabajando. Entonces hay el grupo que mencionábamos de la Infantería Marina, ¿sí? Para el desminado humanitario, pues se crea en el 2014. La Policía Nacional durante este año, pues viene trabajando, digamos, en la formalización de sus unidades de desminado humanitario y en este momento, pues está en proceso, digamos, la actualización de los estándares nacionales de desminado humanitario. Y vamos a ver más adelante por qué, digamos, se requieren de estándares. Aquí vamos a mirar algunos efectos medioambientales. Digamos que tradicionalmente lo que se mira son los efectos, pues, la tragedia humana, digamos, las víctimas, el desplazamiento, ¿sí? Pero poco se habla, digamos, de los efectos medioambientales de la contaminación por minas antipersonal o por explosivos de manera general. Entonces, esta publicación del 2007, ¿sí? Pues presenta, digamos, este diagrama donde muestra, digamos, cuál es el problema de las minas, ¿sí? A nivel, digamos, del efecto de la degradación del suelo, de la degradación del ecosistema. Entonces, inicialmente, pues está el tema del acceso a la tierra, el acceso a los recursos, a las fuentes de agua, ¿sí? Y las consecuencias sociales que esto tiene, el desplazamiento, el empobrecimiento, ¿sí? Pero también hay algo de lo que poco se habla y es la pérdida de biodiversidad. Digamos que las minas antipersonal no distinguen si es un ser humano o si es un animal doméstico o un animal salvaje. ¿Sí? Entonces la pérdida de biodiversidad, y ahorita miramos algunas estadísticas, digamos, de la problemática, digamos, que han sido reportadas. Cada vez que hay una explosión, pues hay una pérdida, digamos, de la capa vegetal, hay una compactación del suelo, hay una afectación importante del suelo, porque también hay una contaminación química. Entonces todo esto lleva a que se presente una degradación del suelo, ¿sí? Entonces a esa degradación del suelo pues contribuye pues el acceso, digamos, la negación del acceso, la pérdida de biodiversidad, digamos, todos los elementos confluyen allí. Porque uno podría decir, no, pues lo más práctico sería, digamos, identificar la zona minada, encerrarla y nos olvidamos de eso. Eso no es tan fácil, digamos, ni para las comunidades que dependen de esos recursos, ni para la vida, ni para la fauna y la flora, digamos, que está allí. Entonces hay una
degradación también vegetativa y naturalmente que todo esto lleva, digamos, a una pérdida de productividad. Entonces aquí hay un estudio, digamos, los resultados de un estudio que se hicieron en Vietnam, en Angola, en Afganistán, donde se muestra, digamos, del número de especies encontradas, cuáles eran las especies que estaban en riesgo. Entonces, si nosotros miramos acá, cerca de un 5%, digamos, de especies están en riesgo por el problema de las minas. Entonces, en Europa, por ejemplo, el tema de los osos es un tema, digamos, que ha sido bien reportado y estudiado, digamos, que estos animales, digamos, salvajes, pues son víctimas, digamos, de las minas, ¿sí? Nosotros tenemos información, digamos, de los eventos con animales domésticos y es un indicador, digamos, de que hay un problema, digamos, en esa zona, pero poco se considera, digamos, el problema de los animales salvajes. Y en Colombia, pues esto es importantísimo, porque buena parte, digamos, de los territorios donde hay una gran biodiversidad, digamos, están afectados con esta contaminación por minas antipersonal. Entonces hablábamos de la contaminación química. Entonces aquí se muestra, digamos, para los metales pesados después de una explosión, entonces aquí pues hay una lista de los metales pesados, lo que son las concentraciones seguras, lo que pasa, digamos, en el centro de la explosión, las concentraciones que se presentan en el centro de la explosión y la que se presentan a los alrededores. Entonces aquí vemos, pues, algunas cifras, digamos, donde efectivamente, pues si miramos de los nitratos, nosotros vemos que efectivamente los niveles seguros, pues se sobrepasan ampliamente en muchas situaciones, ¿sí? Entonces es una contaminación importante la que generan los explosivos. Entonces, ¿en qué consiste el desminado humanitario? ¿Sí? Entonces hay dos tipos de desminado, el desminado humanitario y el desminado civil, el minado militar, que es un desminado operativo, digamos que tiene como propósito, digamos, despejar los caminos y permitir, digamos, que las tropas avancen. El desminado humanitario tiene exigencias mayores. Entonces el desminado humanitario pues tiene como propósito liberar tierras de minas antipersonal para ser usadas con plena libertad. Entonces la idea es poderle devolver esas tierras a la comunidad y restablecer, digamos, la posesión de ellas. Y eso implica unas garantías. Entonces hay algunas definiciones, digamos, que es importante para lo que vamos a hablar, que son, pues, la primera es el concepto de que es un estudio no técnico. Entonces, grosso modo, cuando hay una sospecha, cuando hay un evento que se relaciona con algún sitio, ¿sí? Entonces se organiza un estudio no técnico y ese estudio no técnico lo que busca es ir al sitio, corroborar naturalmente con la comunidad, ¿sí? Con la ayuda, digamos, de expertos, poder mirar si efectivamente ahí hay un riesgo. Entonces implica la recolección y análisis de la información con todas las fuentes disponibles susceptibles de poseer datos sobre la contaminación de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Entonces así se hace una investigación en el terreno, pues desde una área segura, para recolectar nuevas evidencias, pues que confirmen o desvirtúen la sospecha que tuvo la comunidad. Digamos que es una parte muy importante, digamos, dentro del proceso. El estudio técnico. Pues es una investigación en profundidad, digamos, mediante intervención física invasiva, digamos, ya los técnicos de desminado, pues intervienen en el sitio para confirmar o cancelar áreas peligrosas, con posible presencia, pues, de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Entonces, si se confirma, se delimita el área peligrosa para que sea posteriormente intervenida hasta lograr su despeje. Y el despeje, pues, son todas las tareas, las acciones para remover y o destruir todos los peligros de minas que se presenten, y esto se hace a una profundidad específica. Entonces, por ejemplo, la norma colombiana
habla de que el desminado hay que hacerlo hasta 13 centímetros de profundidad. Más adelante vamos a ver unos videos donde ustedes van a poder, digamos, ver, digamos, el trabajo tan arduo que es necesario hacer en las labores de desminado y las implicaciones, digamos, que tiene en los suelos, en las áreas que se intervienen. Entonces aquí está, digamos, como un diagrama de flujo, aunque no salen las flechas que lo conectan, entonces están los estudios no técnicos, entonces puede arrojar que no hay evidencia de riesgo, o que sí es un área peligrosa, y si es un área peligrosa, pues entonces se realizan los estudios técnicos. El estudio técnico puede, digamos, descartar, digamos, el riesgo, o puede confirmarlo. Entonces es una área minada o peligrosa confirmada, lo que se llama una APC, y allí se procede, digamos, al despeje. Y una vez pues se cumple esto, pues hay unos criterios satisfechos, hay unas verificaciones que es necesario realizar, ¿sí? Y pues se logra el objetivo, que es la liberación de las tierras, la entrega de las tierras a la comunidad. Entonces, para hacer el desminado, digamos que hay varias opciones. Entonces, uno puede utilizar el desminado manual a través de grupos de desminadores, el desminado con la participación de caninos, entonces hay un binomio, ¿sí?, que trabajan conjuntamente, o el desminado mecánico. Entonces, pues aquí hay unas relaciones de lo que es, digamos, la eficiencia en las operaciones de desminado. Entonces, digamos que la relación es de 1 a 3 en el caso de cuando comparamos el desminado mecánico con el desminado, digamos, canino, ¿sí? Y es de 1 a 15 cuando hablamos del desminado manual, ¿sí? Eso quiere decir que, pues el trabajo, digamos, el área que se despeja, que se miden, digamos, en metros cuadrados, que despejaría, digamos, una máquina, pues se requiere 15 veces, digamos, la cuadrilla humana pues tendría un rendimiento de un quinceavo, digamos, o daría una eficiencia inferior en esa fracción. Aquí entonces las minas en la guerra y en la paz. Este es un libro, digamos, del cual pues extraje, digamos, esta ilustración donde muestra los diferentes tipos de minas, los diferentes mecanismos de accionamiento. Y nosotros vemos pues que el mecanismo de presión, ¿sí?, un mecanismo de tensión, y ahorita ustedes lo van a ver en los videos, pues son los más utilizados, el de tensión, liberación de presión, y aquí hay otros más sofisticados, ¿no?, de vibración, por radiofrecuencia, por temporizadores, a través, digamos, de accionamiento eléctrico. Digamos que a nivel de las minas antipersonal principalmente están en estos 4 niveles, digamos, que son esencialmente por presión y por tiro. Entonces aquí hay unos diagramas que presentó El Espectador el 3 de enero del 2012, donde muestra, digamos, los tipos de minas identificados por la Escuela Superior de Guerra, en los cuales, pues si nosotros vemos todos, pues de pronto ustedes no lo ven bien allá, pero todos son por mecanismo de presión, ¿sí? Pero pues, ¿qué ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es que pues, los mecanismos de accionamiento son los mismos, los elementos que se utilizan para la fabricación, pues es lo que desafortunadamente pues, se tiene a bordo. Este es un diagrama que muestra, digamos, es un diagrama de los que se hacían, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Este es un diagrama, digamos, de un campo de minas alemán, ¿sí? Y ustedes ven acá, pues, todo el detalle, ¿sí?, la ubicación exacta, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, uno puede ver que el campo de minas A tiene 24 minas, el B 48, el C, todo este detalle. Entonces, esto es una información esencial para el desminado, ¿sí? Es una información con la que el país... mayoritariamente no cuenta, ¿sí?
Entonces, esta es una fuente de información, la localización de las minas, ¿dónde están? ¿Sí? La identificación de los campos minados. Información como esta en muchos casos no existe. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial en Europa pues, fue una tragedia y el continente pues, se minó, pero pues había mucha más información que la que hoy en día nosotros tenemos acá en el país. ¿Sí? Estos son tipos de minas antipersonal de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Claro, son artefactos mucho más robustos, ¿sí? Más grandes, con mayor contenido de metal. Sin embargo, pues hoy en día pues la sensibilidad de los detectores versus la cantidad de metal pues es como una constante que se ha mantenido en los últimos 60 años. ¿Sí? Entonces, si bien digamos las minas antipersonal tienen menos metal, pues también los detectores tienen una mayor sensibilidad. Entonces eso se compensa. Entonces, digamos que el problema pues, es de proporciones similares, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial que lo que nosotros tenemos ahora. Aquí hay un video, no sé si me va a funcionar. Va a seguir un momento. Ya buscamos una solución. Entonces, aquí tenemos, esta tabla es bien interesante porque muestra, digamos, la problemática del desminado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, aquí están los países, el periodo, digamos, aquí vemos periodos desde 1945 hasta 1975, 30 años de despeje. ¿Sí? El número de minas, digamos, destruidas, pues está en millones. ¿Sí? El número de desminadores, digamos, víctimas, los desminadores heridos, digamos, sería fallecidos, heridos, ¿sí? El número total, digamos, de víctimas y la relación entre las minas liberadas y las víctimas. Entonces, si nosotros vemos acá, pues las cantidades de minas que se liberaron, digamos, al menos lo que se reporta acá son cerca de 100 millones de minas, ¿sí? Que fueron liberadas, digamos, en Europa.
en ese periodo, esencialmente, digamos, desde 1945 hasta los años 60, los años 70, ¿sí? Y países como Francia, digamos, acá con una contaminación, digamos, de 13 millones de minas, ¿sí? Aquí está, pues, aquí hay algunos que no veo acá a Inglaterra, así aquí está, con una cantidad mucho menor. Pero, por ejemplo, la contaminación en Francia pues, fue cercana a los 14 millones de minas. Pues el número de víctimas importante, 3.400 víctimas. Eso es lo que hoy en día, digamos, se reporta en un año como víctimas del problema de desminado. Veíamos la cifra, eran 3.300, cerca de los 3.300. ¿Sí? Entonces, pues el problema de desminar, digamos, el reto de desminar no es un reto, digamos, nuevo. ¿Sí? Colombia enfrenta, digamos, un problema que han tenido otros países. Entonces, ustedes alcanzan a leer allí, pero tomando el mismo libro, digamos, las minas en la guerra y en la paz, pues básicamente lo que se señala acá es que la situación de los países en desarrollo como el nuestro hoy en día no es muy diferente de los países, digamos, europeos después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Los países en Europa pues tenían una infraestructura destruida, recursos escasos, incluso algunos países tenían restricciones, digamos, de alimentos, entonces había racionamiento de alimentos, ¿sí? Pero a través, digamos, de una política y de una decisión, digamos, como sociedad, digamos, se logró despejar el país. Y aquí hay una cifra importantísima. Hablábamos de que Francia tuvo cerca de 13 millones de minas que fueron identificadas, que fueron destruidas, ¿sí? Pero también hay que señalar, digamos, la fuerza que eso implicó. Entonces aquí estamos hablando de que únicamente en Francia cerca de 50.000 hombres, digamos, participaron en las labores de desminado. ¿Sí? Esa es una gran empresa, es un gran reto, pero pues con decisión, con compromiso, digamos, es un problema pues que otros países lo han resuelto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunas cifras. Entonces, si bien, digamos, en la transparencia anterior, pues lo que uno veía, digamos, que el indicador de desempeño, como diríamos los ingenieros, es el número de minas, digamos, que fueron destruidas. Hoy en día, digamos que el indicador, digamos, que se reconoce como más válido, es el área liberada, el área despejada. Entonces, si nosotros miramos, esto fue lo que pasó en el año 2013. Entonces, en Afganistán se liberaron 60 kilómetros cuadrados. Entonces, hagamos un ejercicio, digamos, de lo que representa un kilómetro cuadrado. Digamos, una cancha de fútbol, digamos, de 100%. ¿Sí? Entonces, eso nos da 10.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas canchas de fútbol necesitamos para un kilómetro cuadrado? ¿Sí? Y tendríamos unas 100 canchas de fútbol, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso nos da una idea, digamos, del tamaño de las áreas que fueron despejadas en Algeria, y aquí no aparece en ninguna parte Colombia. ¿Sí? En ninguno de esos datos aparece Colombia, y es el mismo informe del que mostrábamos donde ahorita estábamos en segundo lugar. ¿Sí? La cantidad de minas destruidas, digamos que no se compara, pues 272.000. Estos son minas antipersonal y minas antivehículo. ¿Sí? Las áreas liberadas en el 2013, entonces 185 kilómetros cuadrados. Todos estos 200 kilómetros cuadrados, 190, para un total de 973 kilómetros cuadrados, digamos el reporte de lo que se liberó desde el 2009 hasta el 2013. Este es el caso colombiano. ¿Sí?
Entonces veíamos que efectivamente pues desde el 2005 se empezaron a destruir, digamos, las minas antipersonal que estaban instaladas en las 35 bases militares, ¿sí? Se destruyeron 3.500 artefactos explosivos y el área despejada fue esta, pero aquí la unidad son metros cuadrados, ¿sí? A nivel de comunidades, entonces los artefactos destruidos y el área despejada. Entonces el proceso de desminado empezó en el 2007 y las cifras que tenemos a abril de 2014 son estas. Entonces, ¿cuántos kilómetros cuadrados tenemos allí? Estos son metros cuadrados, entonces tenemos 1.5 kilómetros cuadrados de área despejada. Pero aquí hay algunas estadísticas que nosotros podemos hacer, digamos, en relación con esto. Si nosotros miramos que una cancha de fútbol tiene 10.000 metros cuadrados, entonces, teniendo en cuenta, digamos, los 1.232 artefactos destruidos, significa una densidad promedio, y pues el promedio de pronto aquí no quiere decir mucho, pero sí da una idea, digamos, del orden de magnitud. Es decir, que en una cancha de fútbol, digamos, en promedio se encuentran 8 artefactos explosivos improvisados. Entonces ustedes pueden imaginar, digamos, el riesgo que eso comporta, ¿sí? La gravedad, digamos, del problema que tiene el país. Pero una cosa que es crítica es que todavía, digamos, nuestros niveles de desminado son muy bajos, ¿sí? El Estado colombiano ha venido haciendo ingentes esfuerzos, pero todavía, digamos, que los resultados no están, digamos, a la altura de lo esperado, ¿sí? Pues aquí, pues hay algo que trabajar. Tenemos que hacer algo para lograr que efectivamente en el 2021, estamos a 6 años de esto, de cumplir esto, podamos declarar, digamos, que Colombia es un país libre de minas antipersonal. ¿Cómo vamos a lograr eso? Ese es un reto que nosotros tenemos como sociedad. Incluso si los niveles son muy bajos comparados con lo que tenemos acá. Si miramos 1.5 kilómetros, pues esto es en un año. Esta cifra es en cerca de 7 años, ¿sí? Entonces nuestros niveles son muy bajos, ¿sí? Efectivamente nuestros niveles de área despejada en kilómetros cuadrados pues es muy bajo. Eso es un serio problema para nosotros, ¿sí? Entonces el desafío, entonces aquí están de las fechas en que debemos cumplir con el artículo 5 del Tratado de Ottawa, y aquí está Colombia, ¿sí? Entonces 10 años, ¿sí? Pero realmente nosotros no estamos en el buen camino, así nos califica, digamos, el Line Mine Monitor nos dice que nosotros todavía no estamos siguiendo el buen camino. En cambio, si miramos un ejemplo acá, el de Nicaragua, Nicaragua se declaró libre de minas en el 2010 y los nicaragüenses pues tuvieron un conflicto armado muy importante, de pronto con otro tipo de minas, con otro tipo de condiciones, pero ya digamos en el 2010, digamos se logró, digamos, la liberación el despeje del... Y aquí está Venezuela también, ¿sí? Desde el 1 de octubre del 2014, digamos, se completó el proceso, digamos, de cumplimiento con el artículo 5 del Tratado de Ottawa. Estas son las recomendaciones que se le hace al país, digamos, en el informe del 2014, este organismo internacional. Entonces, Colombia debería acelerar significativamente el ritmo de la identificación y la limpieza de las zonas minadas. Cuando miramos los números, pues uno no puede sino estar de acuerdo con esa recomendación. La limpieza, entonces hay una base de datos que es el Sistema de Gestión de Información sobre Actividades Relativas a Minas Antipersonales. Entonces, pues la limpieza, la depuración de la base de datos también debe ser considerada como una prioridad operativa. Esa es la recomendación que se le hizo al país en el 2014. Y aquí está lo que dice el artículo 5 del Tratado de Ottawa, la Convención sobre la provisión del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Entonces, nosotros como país nos comprometimos a esto. Cada Estado parte se compromete a destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible
y a más tardar en un plazo de 10 años que se cumplió en el 2011 y que no cumplimos y queremos llevarlo hasta el 2021, a partir de la entrada pues, de la convención. Entonces aquí cada Estado parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal y adoptará todas las medidas necesarias tan pronto como sea posible para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan un perímetro marcado, es decir, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar pues, la eficaz exclusión de civiles. Nosotros estamos atrasados en este proceso. ¿Sí? Claro, nosotros podemos decir que tenemos un conflicto interno, ¿sí? En el cual pues impide, digamos, el acceso a ciertas áreas, a ciertas zonas del país de una manera segura, y también pues que desafortunadamente los grupos armados siguen instalando este tipo de artefactos explosivos, ¿sí? El término sembrar pues no es un término apropiado, digamos, para eso, porque sembrar no siembra vida, ¿cierto? Y esto no, entonces digamos que por eso habrá que buscar otro término, digamos, para hablar de esa instalación, de ese despliegue, digamos, de los campos minados. Entonces, digamos que la pregunta, yo les dije al comienzo de la charla que yo más que soluciones les traía era una serie de preguntas y les quería plantear la problemática, ¿sí? Porque la respuesta no se tiene, ¿sí? Y el país necesita, digamos, de que conectando a los mejores para la paz podamos resolver uno de los graves problemas, digamos, que va a tener el posconflicto, o que tiene y que es resultado de esta guerra, ¿sí? Entonces las minas antipersonal están en la guerra, pero también están en la paz, ¿sí? Y hay que actuar, digamos, rápidamente, ¿sí? Digamos, las estadísticas muestran que entre más nos demoremos en despejar los territorios, más víctimas van a haber, porque pues, las poblaciones van a estar urgidas, forzadas por su situación a utilizar los terrenos minados, ¿sí? Porque muchos de estos terrenos pues, son tierras fértiles, son tierras propicias, digamos, para el desarrollo de las actividades agrícolas, son tierras, digamos, donde pues, hay recursos. Entonces allí está, digamos, ese reto. Entonces, ¿cuál debería ser el plan de acción 2016-2021 para que el Estado colombiano pueda cumplir en marzo del 2021 con el artículo 5 de la Convención de Ottawa? ¿Cuál debe ser esa estrategia? Si ustedes miran la página web del DAIMA, ustedes van a encontrar lo que es el plan de acción 2014-2016, ¿sí? Y ustedes pueden identificar, digamos, cuáles son los planes que el gobierno nacional tiene para hacer el desminado tanto con los militares como con los operadores civiles. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Será que a esa velocidad, digamos, de despeje vamos a cumplir, digamos, en 6 años con el objetivo que nos establece el artículo 5 de la Convención de Ottawa? Entonces ahí esa es la pregunta, digamos, que tenemos que respondernos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para lograr eso? ¿Sí? Es un problema muy complejo. Entonces aquí podrían haber algunas acciones, y esto es como un primer borrador, por eso lo puse una versión muy preliminar, ¿sí? Una primera idea. Pues hay que incrementar la identificación de las zonas minadas, de la depuración de las bases de datos de las que se dispone, ¿sí? Hoy en día pues está la información, digamos, de estos eventos que ocurren, ¿sí? La información, digamos, que puedan entregarnos los grupos armados sobre la instalación que hicieron, digamos, de estos campos, ¿sí? Y pues un plan agresivo de estudios no técnicos. ¿Por qué se necesita que sea agresivo? Se necesita que sea agresivo porque necesitamos demarcar esas zonas peligrosas, ¿sí? Como establece, digamos, el numeral 2 del artículo 5, ¿sí? Y habrá que avanzar en cosas como esta, perdón. En un estudio de cuantificación del área afectada y de los costos asociados para su despeje.
¿Cuánto le va a costar a Colombia, ¿sí?, despejar, liberar el país de las minas antipersonal? ¿Y cuánto tiempo va a tomar ese proceso? ¿Sí? Entonces, esa es una cuantificación necesaria. ¿Por qué es necesaria esa cuantificación? Porque es necesario prever, digamos, el flujo de recursos, cómo se van a obtener esos recursos para poder, digamos, realizar ese desminado, ¿sí? Yo los invito a que miren, digamos, el documento que les señalé ahorita, el plan de acción, donde están las cifras de lo que cuesta, digamos, el sostenimiento de estos grupos de desminadores. Claro, desde el punto de vista de ingeniería hay mucho que hacer, ¿sí? Mejoramiento de los procesos logísticos y la identificación de tecnologías para el mejoramiento del rendimiento. Hoy en día, digamos que el rendimiento del desminado manual, que es el desminado que mayoritariamente se utiliza en el país, es de 10 metros cuadrados por desminador por día, de ese orden, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un desminado mecánico, si fuera posible, la topografía de nuestro país pues no permite en muchos casos, digamos, ese desminado mecánico. Uno estaría hablando de niveles de cercanos a los 250, 500 metros cuadrados por desminador por día, ¿sí? Entonces ahí hay un trabajo muy importante por hacer, mejorar eso. Y por eso digamos que esta es una reflexión desde la ingeniería. ¿Qué tenemos que hacer? Tanto el mejoramiento de las tecnologías como el mejoramiento de la logística para poder, digamos, aumentar el rendimiento y aumentar, digamos, las áreas despejadas. Y esto es indudable, la consecución de fuentes de financiación interna y de cooperación internacional. Y este es un tema en el que la sociedad colombiana tiene que darle la mayor prioridad, ¿sí? Claro, tiene un alto costo, pero pues habrá que manejarlo. Bueno, yo les agradezco, les quedo debiendo los videos, pero no me funcionó ahí la opción, ya me imagino que ya estamos sobre el tiempo. Entonces, pues yo le voy a pedir a los organizadores que les envíen a cada uno de ustedes, digamos, los videos que yo quería que ustedes vieran acá, pero yo espero que con la presentación que realicé, pues eso esté claro. Bueno, les agradezco mucho su atención, muy amables. Ahorita nos das el link y los montamos inmediatamente en el, ¿cómo se llama? En la plataforma. Sí. Habría una o dos preguntas así. Gracias. Buenos días, profesor. Gracias por su intervención. Atrevidamente me va a permitir dar unos datos adicionales, si usted lo considera como para dar una perspectiva un poco más amplia de lo grave que es este tema. En principio, por lo rudimentario del sembrado de las minas que son artesanales, como usted muy bien lo dijo, cada mina cuesta más o menos $10 semblarla, pero quitar esa mina en el proceso de desminado humanitario cuesta más o menos $200 a $300. Entonces es un proceso y un esfuerzo bien grande que se tiene que hacer en materia del desminado humanitario. Para agravar más la situación, el ingeniero ahorita colocaba una imagen en la que veíamos diferentes metodologías para el desminado humanitario, donde veíamos parte mecánica con los carros que se utilizan en Afganistán, en el Medio Oriente, y la de los caninos y desminado, pues digamos, manual. Hay una gran diferencia, y entonces mirábamos las diferencias en términos de efectividad o de eficiencia, pero resulta que la parte mecánica, como bien lo dijo, no se puede emplear en Colombia por la geografía tan accidentada, la topografía, digamos, tan irregular que nosotros contamos, y sobre todo en las regiones que sufren este flagelo. Precisamente por eso quería hacerle una sugerencia en función del conocimiento que tengo de un grupo de investigación de la Universidad Javeriana, sede Cali, donde el doctor Luis Eduardo Tobón ha venido trabajando una estrategia con dos áreas del conocimiento de la misma ingeniería, que es control y automatización, y la parte de telecomunicaciones, donde se eleva un dron en la zona afectada por medio de ondas electromagnéticas, señales electromagnéticas. Se puede hacer un paneo aprovechando, digamos, las propiedades ondulatorias de esas señales para identificarlas y posteriormente hacer el desminado.
Si puedo ser, digamos, un canal de comunicación entre ambos grupos de comunicación, pues estoy dispuesto a hacerlo. Es una sugerencia. Me motiva mucho este tema porque compartimos la misma disciplina, yo soy ingeniero electrónico de telecomunicaciones, y en el icosadero que yo estoy trabajando, el sábado hablábamos, no sé si mis compañeros estén por ahí, hablamos precisamente de cuál es la pertinencia de las diferentes disciplinas en el desminado humanitario. Muchos me decían que era muy técnico y que solo los ingenieros cabíamos. Entonces quiero enfocarle esa pregunta, dirigírsela en función de su experiencia como investigador en este tema. ¿Qué disciplinas son pertinentes para el desminado humanitario, aparte de las ingenierías? Para ver si nosotros podemos formular, digamos, nuestra investigación, nuestras preguntas en ese sentido en nuestro icosadero. Sí, efectivamente, digamos que este es un problema multidisciplinario, ¿no? Digamos que todo el éxito de todo este proceso inicia con la identificación de las áreas minadas. Y la identificación de las áreas minadas tiene que ver con la calidad de la información, y ese es un trabajo que hay que hacer con la comunidad, ¿sí? Entonces hay que hacer una valoración de la información con la comunidad. Yo creo que aquí los científicos sociales, digamos, tienen mucho que aportarnos en ese proceso, ¿sí? Claro, y hay que trabajar de manera mancomunada, porque seguramente, pues, poder, digamos, discutir con la comunidad, ganarse la confianza de la comunidad, ¿sí? Pues es importante. También es importante que participe, digamos, en este tipo de estudios personal, digamos, con conocimiento militar, que pueda entender, digamos, desde el punto de vista estratégico por qué se podría, digamos, minar una cierta área o no. Yo creo que aquí hay cabida, digamos, para muchas disciplinas. Yo me he centrado únicamente, pues, en aspectos de ingeniería, pero pues todas las ingenierías caben, las ciencias físicas, digamos, que naturalmente caben, todo el tema del modelamiento matemático, digamos, que aparece acá, las ciencias sociales, y pues naturalmente que todas las ciencias médicas y la psicología pues están allí. ¿Otra pregunta? Si hay tiempo. Gracias. Buenos días, ingeniero. Yo quería hacerle dos preguntas y una es en términos de acumulación del conocimiento. Como usted nos mostraba, Afganistán tiene como un margen de éxito en territorio y en Algeria en número de minas desinstaladas, bueno, destruidas. Y en términos de acumulación de conocimiento, ¿qué hizo que estos dos casos tuvieran ese éxito o lograran ese éxito? ¿O qué conjunto de características promueven o ayudarían a que en Colombia pudiéramos llegar a un desminado efectivo? Y en Colombia, ¿en qué hemos avanzado y qué nos hace falta? Y la segunda pregunta está del lado de las comunidades. Vi entre las acciones que usted mencionaba la ausencia de acciones enfocadas en la comunidad. Yo pienso en cosas con total ignorancia como si esto va a tomar años, cómo educar a las comunidades para reducir el número de víctimas o cómo incluirlas para que el trabajo, para que la misma comunidad pueda generar un empleo a partir del desminado. Y bueno, no, esas dos. Sí, este es un tema en el que afortunadamente, digamos que la cooperación internacional funciona bastante bien, ¿sí? Entonces, digamos, ¿por qué esas cifras? Digamos, yo creo que aquí hay un tema de cantidad de esfuerzo, digamos. Veíamos el caso del número el caso de Francia con 50.000 desminadores. Nosotros estamos hablando de en los próximos años de llegar a tener hasta 10.000 desminadores. Entonces, de pronto las cifras son, digamos, ahí hay un tema de escala, digamos, que es importante manejar. Efectivamente, digamos que el trabajo con las comunidades es fundamental, digamos que la actividad del desminado se puede convertir en una actividad, digamos, económica, ¿sí? Y de hecho, así está ocurriendo con los operadores civiles. Los operadores civiles, digamos, que están contratando personas de la región para hacer el desminado, los entrenan y funcionan como tal, ¿sí? Y dentro de la acción integral, digamos, contra las minas antipersonal, una parte muy importante que yo olvidé de mencionar, pero que está muy claramente establecida, digamos, en la página web de esta dirección de la Presidencia de la República, es la prevención contra el riesgo, ¿sí? La educación para poder, digamos, convivir, digamos, con las minas antipersonal, ¿sí?